Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga, sean bienvenidos a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea, Milpa Alta. Queridos hermanos que están aquí también, nuevamente sean bienvenidos, Dios los bendiga. Amén. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Hijos de la Libre. Y vamos a estudiar el día de hoy Gálatas capítulo 4, versos del 21 al 31. Pero antes de darle lectura, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Y después les voy a dar la introducción y pues después vamos a continuar estudiando estos pasajes, ¿de acuerdo? Amén. Oramos, queridos hermanos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús te bendecimos con todo nuestro corazón y ponemos este tiempo en tus manos para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos estés guiando y nos estés ayudando a entender esta alegoría que vamos a ver el día de hoy, Señor. Sabemos que si la entendemos y la ponemos por obra, será de gran bendición para todos nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bien, pueden tomar sus lugares. En el contexto de esta alegoría, de la alegoría que vamos a ver el día de hoy, Pablo deja muy claro a los Gálatas que debían de permanecer firmes en el único evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si es que no querían perder su salvación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo enseña que las personas son salvas por medio de la fe que se deposita en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Pablo ya explicó esto, ya lo hizo muchas veces, lo ha hecho de diferentes maneras, pero por ser tan importante, o por si alguien no lo había entendido, o por si alguien de nosotros no lo ha entendido, ahora vuelve a hablar de lo mismo, pero lo hace con una alegoría, la cual se encuentra, como he dicho, en Gálatas capítulo 4, versos del 21 al 31. Por el momento solamente vamos a dar lectura al verso 21, ¿de acuerdo? Amén. Y así vamos a ir avanzando hasta llegar al verso final. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en el 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Esta pregunta que el apóstol Pablo está haciendo aquí está dirigida tanto a los judaizantes como a los cristianos gentiles que estaban permitiendo ser judaizados. A estas personas que querían estar bajo la ley, Pablo les pregunta, ¿no habéis oído la ley? ¿No saben lo que la Biblia dice acerca de Abraham? Sí lo sabían, pero los falsos maestros, es decir, los judaizantes, se los habían explicado de una manera equivocada. Pero Pablo se los va a explicar muy bien. ¿Para qué? Para que lo entiendan correctamente. Amén. Entonces Pablo dice en el verso 22, mira lo que dice en el 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. La mayoría de los cristianos conocen la historia de Abraham, pero por si alguien no la conoce, ¿qué les parece si la contamos brevemente? ¿De acuerdo? Si no la conoces, presta atención. Amén. Mira, la historia de Abraham se encuentra escrita en el libro de Génesis entre los capítulos del 11 al 25. Ahí se nos cuenta que Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos. Él era pagano, él era adorador de dioses falsos, pero Dios decidió llamarlo. Dios lo llamó y le dijo que dejara su tierra y a su parentela y que se fuera a la tierra de Canaán. Abraham le creyó a Dios y Dios le prometió, le hizo la promesa de hacerlo padre de multitudes, es decir, de muchas personas. Pero para esto, Abraham ya era un hombre viejo de 75 años y Sara tenía 65 años. No tenían hijos. Ahora solamente tenían la promesa de Dios. Para esto pasaron 10 años más y la promesa no se cumplía. Sara dudó. ¿Y qué creen que hizo? Le propuso a Abraham
que tuviera relaciones sexuales con su esclava Agar. Y según sus costumbres, cuando Agar tuviera ese hijo, pues sería de Sara y de Abraham, porque ellos eran los señores, los amos. Entonces Abraham, siendo ya de 85 años, obedeció a Sara. Muy obediente el hombre, ¿no? Como que no le costó gran trabajo. Le obedece a Sara y tuvo un hijo con Agar, al cual Dios mismo le puso por nombre Ismael. Pero en cuanto el niño nace, comienzan los problemas en ese hogar, y problemas realmente muy desagradables, problemas grandes. Agar se burlaba de Sara porque Sara era estéril, por lo tanto, pues no le podía dar descendencia a Abraham. En cambio, la esclava sí. Bien, después de que nació Ismael, pasaron 13 años más. Es decir, para ese entonces, Sara tenía 89 años y Abraham tenía 99 años, cuando Dios les volvió a hablar. Y le dijo que al siguiente año le iba a dar a su primer hijo. Pero ¿qué creen que hicieron ellos? Nuevamente dudaron. Abraham se preguntó a sí mismo, ¿cómo podría ser padre a la edad de 100 años? Y de alguna manera, pues, lógicamente, o ante la lógica humana tenía razón, ¿no? Ya soy un anciano, o sea, ya tengo 100 años. Sara también dudó, y la palabra ahí cuenta que se rió, porque ella estaba escuchando cuando Dios le dijo esto a Abraham. Ella se rió y dudó. ¿Por qué? Porque ya se le había pasado la edad de tener hijos. Y Sara se dijo a sí misma, pues esto sería muy bonito, pero mi esposo y yo ya estamos viejos, ya no podemos tener hijos. Dios la escuchó y le dijo que para él no había nada imposible. Y tal como se lo dijo, Dios cumplió su promesa. Abraham y Sara hicieron su parte, es decir, tuvieron relaciones sexuales. Dios hizo el milagro de que Sara engendrara. Sara quedó embarazada y en la fecha señalada dio a luz a su primer hijo, y Abraham le puso por nombre Isaac. Bien, entonces aquí vemos que Abraham tuvo dos hijos. Tuvo uno con Sara, tuvo uno con Agar, tuvo más con Sara, pero aquí está hablando específicamente de Isaac, del primer hijo, del primogénito. ¿De acuerdo? Amén. Tuvo dos hijos, pero mira lo que dice el verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El primer hijo de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa eso? Pues que fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. El primer hijo, es decir, Ismael, fue el fruto de la sabiduría humana, fue el fruto de la desobediencia, fue el fruto de la duda, fue el fruto del deseo de querer ayudar a Dios a hacer lo que dijo que él iba a hacer. ¿Te das cuenta de lo que ellos pensaban? Dios necesita nuestra ayuda para hacer o para cumplir lo que Él dice que va a hacer, no. O lo que Él dijo que iba a hacer. No, Él no necesita nuestra ayuda para nada. Pero pues estas personas así lo pensaron equivocadamente. Dijeron, vamos a ayudarle a Dios. Pues cuántos años ya pasaron, ¿no? Y es por eso que aquí dice que Ismael, el fruto de la carne. Bien, pues, ¿qué creen los judaizantes? Pues estaban haciendo lo mismo. Es decir, estaban tratando de ayudar a Dios para que las personas pudieran alcanzar la salvación. Y les decían que creer en el Evangelio pues no era suficiente, sino que tenían que complementar esa salvación haciendo las obras de la ley. Lo cual, por supuesto, nosotros sabemos que es mentira. Bien, Isaac, el segundo hijo de Abraham, fue el fruto de la promesa de Dios. Fue el fruto del poder de Dios y de su gracia. Su nacimiento fue el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham y con Sara. Ahora bien, al decir esto, es como si Pablo le estuviera diciendo a los judaizantes, está bien, yo les creo que ustedes son hijos de Abraham, pero son hijos de la
mujer libre o son hijos de la mujer esclava. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Al querer volver a vivir bajo la esclavitud de la ley, estaban demostrando que eran hijos de la esclava y no de la libre. ¿De acuerdo? Continuamos con el verso 24. Mira lo que les dice Pablo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Vamos a explicar esto porque es muy importante. Las alegorías bíblicas son figuras literarias o narraciones extendidas donde los personajes, objetos y acciones representan conceptos espirituales, morales o históricos. Se utilizan para ilustrar verdades más profundas sobre el reino de Dios y la vida cristiana de manera simbólica. ¿De acuerdo? Amén. Ahora bien, por muchos años en la iglesia cristiana se usó el método de interpretación alegórico. Quienes usaban y siguen usando ese método hoy en día, pues ellos dicen que las cosas que están escritas no son realmente lo que dicen. Por ejemplo, todos nosotros conocemos la parábola del samaritano que está escrita en Lucas capítulo 10, versos del 30 al 35. ¿Sí la conocemos o no? Sí, no la vamos a leer. De hecho, debemos de conocerles una parábola muy conocida. Pero si no la conocen, vamos a explicarla brevemente. Ahí Jesús nos cuenta que un hombre iba a Jerusalén, o de Jerusalén a Jericó, pero encontró a unos ladrones. Estos lo atacaron y lo golpearon de una manera muy fuerte, muy violenta, y lo dejaron herido en el camino. Ahí quedó tendido el hombre. Pasaron junto a él un sacerdote y un levita, pero ellos continuaron su camino, no lo ayudaron. Luego apareció el samaritano, el cual tuvo misericordia de él, curó sus heridas y pagó su alojamiento y provisión. Eso es lo que nos cuenta esa parábola. Ahora bien, el tema central de esta parábola es la compasión y el amor al prójimo. Esa lección quiere dar Jesús. Los personajes que menciona ahí son ficticios, no existieron. Jesús solamente los está dando para dar a entender este mensaje de compasión y de amor al prójimo. ¿De acuerdo? Pero ahora escuchen, el teólogo Orígenes de Alejandría, así se llamó este hombre en vida, en su interpretación alegórica de esta parábola, dice literalmente que el hombre al que roban es Adán. Jerusalén es el paraíso y Jericó es el mundo. El sacerdote es la ley. Los levitas son los profetas. El samaritano es Cristo. El asno es el cuerpo físico de Cristo, que llevaba la carga del hombre herido. Y las heridas son sus pecados. Y la posada es la iglesia. La promesa del samaritano de volver es una promesa de la segunda venida de Cristo. ¿La parábola del samaritano dice algo de esto? No. Esta interpretación alegórica es absurda y fantástica, pues no tiene nada que ver con lo que en realidad nos está diciendo el texto. Ahora bien, estas personas no solamente lo hacían y lo hacen con las parábolas, con las alegorías, sino toda la Biblia la interpretaban así literalmente. Buscaban en cada palabra un sentido, un significado espiritual, pero no es así. De esta manera, pues, interpretaban la Biblia por muchos años, fue interpretada de esta manera, lo cual, pues, llevó a multitud de enseñanzas extrañas, a multitud de herejías. Por este motivo, la iglesia se dio cuenta que no es correcto interpretar alegóricamente toda la Biblia. De hecho, presta atención, hay un dicho, bien dicho, que dice lo siguiente: Dios quiso decir lo que dijo
y dijo lo que quiso decir. Es así de sencillo. Esto que acabo de decir, pues echa a un lado la alegoría. Pero entonces aquí aparece Pablo y dice que la historia de Abraham es una alegoría. Entonces aquí es correcto hacernos preguntas, preguntarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿las alegorías son válidas o no lo son? La respuesta es sí. Sí, son válidas, pero siempre y cuando se interpreten correctamente, siempre y cuando no se interpreten alegóricamente, como lo hizo el teólogo Orígenes o como lo siguen haciendo muchos hoy en día, que siguen usando ese método. Bien, vamos a considerar algunas cosas. En primer lugar, cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos de buscar lo que dice el texto. Lo interpretamos correctamente y entendemos el significado lógico. Entendemos el significado lógico que el texto pues tendría para el escritor y para los primeros lectores. En este caso, el apóstol Pablo escribió esta carta ¿a quién? A los Gálatas. A los Gálatas, está dirigida específicamente a ellos. Ellos son los destinatarios originales. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Por ejemplo, algunas veces esa interpretación es simbólica. Por ejemplo, cuando el escritor dice, porque avisa, él avisa cuando va a contar una parábola. Entonces, lo que diga esa parábola no la vamos a interpretar literalmente, sino como lo que es decir, como una parábola. La hermenéutica enseña que pues hay ciertas reglas para interpretar una parábola, no se interpreta como uno quiera. La primera es que se debe de ubicar el tema central. Aunque esté muy larga la parábola, contiene solamente un tema central, como la que acabamos de ver del buen samaritano. ¿Cuál es el tema central ahí? La compasión y el amor al prójimo. Entonces, ese es el primer punto, ¿de acuerdo? Y el segundo punto es que la parábola no sirve como fundamento para la doctrina. Ciertas parábolas apoyan o ayudan a entender ciertas doctrinas, pero repito, no sirven como fundamento de doctrina. ¿De acuerdo? Amén. Y la tercera regla de la hermenéutica es que en la parábola no se interpreta todo. No debe de ser así. Y hay personas que lo interpretan todo así, no literalmente o alegóricamente. Bien, pues esta es la manera correcta de interpretar la Biblia. Y por esta razón, cada pasaje tiene solamente una interpretación, un solo significado. En cambio, puede tener varias aplicaciones. Por ejemplo, lo que Pablo dice en esta alegoría, ¿a quién se le aplicó primero? A los Gálatas. Se les aplicó a ellos, pero también hoy en día se le puede, o más bien dicho, se le debe de aplicar a la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, ahora vamos a ver las razones por las cuales Pablo hizo esta alegoría. La primera es que Pablo no está negando el sentido alegórico. En cambio, quienes usan el método alegórico sí lo niegan. Sí lo niegan y se aferran al sentido alegórico, y por esta razón la Biblia pues pasa a ser solo como fábulas, como si fuesen cuentos chinos. Pero Pablo no está haciendo esto. Pablo está citando una alegoría de una historia real, pero no la está alegorizando. Hay una gran diferencia ahí, ¿no? Entonces, al hacer esto, pues de esta manera no desconoce el sentido histórico. No está negando que esa historia realmente pasó. Bien, en segundo lugar, Pablo no está haciendo una doctrina de esta alegoría. La doctrina de la justificación y de la salvación, la cual se alcanza por medio de la fe que se deposita en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, ya la estableció en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Amén. Ya lo hizo, habló teológicamente,
y estableció esta doctrina de la salvación, de la justificación y de la salvación. Ya lo hizo. Ahora solamente está citando esta alegoría como un ejemplo. ¿Para qué? Para que los Gálatas y todos los que hoy en día quieren volver a vivir bajo la esclavitud de la ley, pues entendieran que no está bien que quisieran ser hijos de la esclava, cuando se puede ser hijos de la libre. Amén. Bien. Es decir, no está bien que las personas quieran vivir bajo la esclavitud de la ley, cuando se puede vivir en la libertad que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Ahora sí, después de explicar esto, volvemos al verso 24, pero ahora vamos a leer hasta el verso 25. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Sara representa el nuevo pacto de la gracia. Y Agar representa el antiguo pacto de la ley, el cual fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Este pacto produce hijos ¿de qué? De esclavitud. Porque el vivir bajo la ley mosaica, pues es como vivir en esclavitud a nuestro propio pecado. Ustedes recuerdan que la ley revela nuestro pecado, pero no nos ofrece una manera de librarnos de él totalmente. Al decir la Jerusalén actual, Pablo indica que Agar corresponde a la Jerusalén de su época, la cual, ¿qué representa? El judaísmo tradicional, y a quienes intentan justificarse ante Dios por medio de la ley. Y así como Agar tuvo un hijo en esclavitud, los que quieren vivir bajo el sistema de la ley, pues están espiritualmente, ¿qué? Esclavizados. Miren, Pablo utiliza esto, Pablo dice esto una vez más, ¿para qué? Para advertirle a los Gálatas del peligro de querer retroceder, del querer volverse al legalismo, recordándoles que por medio de Cristo han sido libertados, han sido hechos libres. ¿Para qué? Para vivir por gracia. Amén. Continuamos con el verso 26. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es claro que al decir la Jerusalén de arriba, pues no se refiere a la Jerusalén terrenal, sino que se refiere a la nueva Jerusalén celestial, la cual es descrita en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Cuando tengan tiempo pueden leerlo. Pues ahí esta nueva Jerusalén es descrita como un lugar extremadamente hermoso, extremadamente precioso. En ese lugar ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces Sara simboliza a esta Jerusalén. Sara simboliza el nuevo pacto basado en la gracia y no en la promesa. Esta Jerusalén de arriba es la madre de las personas que confían en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Los hijos que nacieron de Sara, la mujer libre, viven ¿en qué? En libertad, en libertad. Ahora miren, a continuación Pablo demostrará que esta libertad viene de nacer según el Espíritu de Dios a través de la fe que se deposita en Cristo Jesús. Vamos a darle lectura al verso 27.
Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bien, volvemos acá. Pablo aquí está citando Isaías capítulo 54, verso 1. ¿Y qué está haciendo? Se lo está aplicando a su alegoría. Aquí Isaías estaba profetizando sobre el futuro que experimentaría Israel después de su esclavitud en Babilonia. De hecho, prosperaría y crecería una vez más, tal y como lo haría una mujer que antes era estéril, pero que de pronto comienza a dar a luz a muchos niños, a muchos hijos. Pablo conecta esta profecía con su alegoría sobre Sara. Ya hemos visto que Sara esperó y esperó hasta que finalmente dio a luz a un hijo propio, tal y como Dios se lo había prometido. Dios cumplió su promesa. Pues de manera similar, cuando llegó el momento adecuado, Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a este mundo. ¿Para qué? Para ofrecerle a los que estaban viviendo bajo la esclavitud de la ley una manera de alcanzar su libertad. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo maravilloso de esto? La Biblia nos enseña que nosotros, antes de convertirnos a Cristo, éramos esclavos ¿de quién? De Satanás, esclavos del pecado. Amén. Estábamos esclavizados. Esa situación fue horrible, se consideraba como una tragedia. Amén. Nadie nos podía librar de ahí, o más bien dicho, nadie pudo, nada ni nadie, excepto ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando creímos en Él, nos libertó de la esclavitud de Satanás. A eso vino Jesucristo a este mundo, para darnos libertad. Bien, a continuación el apóstol Pablo llega a una conclusión diciendo en el verso 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Cuando nosotros entendemos esta palabra, ¿qué es lo que causa en nuestros corazones? ¿De qué se llena nuestro corazón? ¿De tristeza, de dolor? De alegría. De alegría, de un gozo enorme. Eso es lo que Pablo quiere, desea que nosotros entendamos. Ese era el deseo de Pablo, que sus hermanos los Gálatas lo entendieran. Por eso comienza diciendo, así que, es decir, después de todo lo que les acabo de decir, después de todo lo que yo los he dicho, hermanos queridos, entiendan, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora bien, si te das cuenta, el apóstol Pablo, a pesar de ser judío, no se cuenta entre ellos, que bien podría hacerlo. Amén. Al decir nosotros, está hablando a los Gálatas, ¿no? Y al decir nosotros, se cuenta con los Gálatas, es decir, se cuenta como si fuese un gentil y no judío. Pablo aquí nuevamente está dejando claro a los Gálatas que son, o más bien dicho, que no son hijos, Sí, Pablo aquí nuevamente está dejando claro a los Gálatas que no son hijos de la ley, sino que son hijos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Tanto judíos como gentiles gozan de la promesa hecha a Abraham. Amén. Hoy nosotros somos hijos del nuevo pacto y no del antiguo pacto. Es decir, somos hijos de Dios por la fe que hemos puesto ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por la fe y no del esfuerzo humano, no por nuestro buen comportamiento, no por cumplir la ley. Pero al ser verdaderos hijos de Dios, al ser verdaderos cristianos, porque ustedes saben que hay muchas personas que se dicen que son cristianos, se consideran hijos de Dios,
pero sus obras dicen lo contrario. No obedecen lo que Dios dice, no obedecen todo lo que van aprendiendo semana tras semana. ¿Lo llevan a cabo? No. ¿Verdad que no? Dios tenga misericordia de ellos. Pero mira, a los que somos verdaderos hijos de Dios, de hecho al estar aquí, pues esa es una evidencia de que amamos a Dios, de que le estamos obedeciendo. Amén. Hoy es el Día del Padre. Si nosotros tenemos como Padre a nuestro Dios, al hacer esto lo estamos demostrando, estamos aquí obedeciéndole a Él. Pero los que se consideran hijos de Dios y no vinieron a la iglesia por estar celebrando el Día del Padre, ¿ustedes creen que eso sea justo? No. ¿Que eso sea correcto? Ah, no, como es el Día del Padre, pues hoy no voy a la iglesia, ¿no? Se están olvidando de celebrar a nuestro verdadero Padre Celestial. Nosotros al hacer esto, pues estamos demostrando lo contrario, es decir, que estamos haciendo lo correcto. Hemos venido a celebrar a nuestro amado Padre Celestial. Amén. Lo hicimos orando, lo hicimos alabando, le cantamos con todo nuestro corazón, lo exaltamos, lo glorificamos. Y repito, de esa manera que estamos haciendo, celebrando a nuestro Padre. ¿De qué me sirve a mí que me hagas una comida o que me lleves a comer a un restaurante si yo no hice lo que debo de hacer? A mí no me sirve de nada. Yo le doy gracias a Dios, le doy la honra y la gloria, porque el mejor regalo para mí es que me dé el privilegio de estar aquí el día de hoy, el Día del Padre, celebrándolo a Él, predicando su palabra, exponiendo su palabra. Amén. Con pasión, con sinceridad. Eso para mí no tiene precio. Le doy la honra y la gloria a Dios. Amén. Y mi agradecimiento. Y los felicito a ustedes también, que están aquí, que le dieron prioridad a su amado Padre Celestial. Y a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que Dios los bendiga. Feliz Día del Padre y los felicito por estar presentes aquí en este tiempo, dándole la honra y la gloria a Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que tengas el mejor día del Padre. No te olvides de tu Padre Celestial. Adóralo a Él primero. Amén. Amén. Bien, entonces a los verdaderos hijos de Dios, mira lo que dice el verso 29. Dice Pablo, pero ¿cómo entonces? Es decir, en aquel tiempo, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Bien, ya sabemos que Ismael nació según la carne, ya sabes qué significa eso. Él fue el fruto del esfuerzo humano, perseguía y se burlaba de Isaac, quien fue el fruto de la promesa de Dios. Pues al igual que Ismael perseguía a Isaac, los legalistas de los tiempos de Pablo, que son representados por Ismael, pues también persiguieron a los cristianos verdaderos de los tiempos de Pablo. Por eso termina diciendo este verso 29, así también ahora. Pues también ahora los cristianos verdaderos somos perseguidos por los legalistas de hoy en día. Los legalistas son los que intentan ganarse el favor de Dios, son los que intentan ganarse el perdón y la gloria de Dios mediante el cumplimiento estricto de reglas o de obras. ¿Sí me explico? Amén. Como por ejemplo los judaizantes, que ellos dicen y enseñan a las personas, y les dicen que si ellos quieren ser salvos, pues aparte de creer en el Evangelio, tienen que circuncidarse y cumplir la ley con todos sus mandamientos, tradiciones y costumbres. ¿Y qué dice Pablo? Todo lo contrario, ¿no? Recuerden que nosotros hacemos buenas obras, obras de misericordia y de justicia y nos portamos bien, pero ya no lo hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos. Y hay una gran diferencia. Amén. ¿Sí? ¿Me entiendo? Sí. Hacemos obras porque ya somos salvos. Y porque esas buenas obras son evidencia de que tenemos una fe genuina, una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo.
De esa manera estamos demostrando que estamos cuidando nuestra salvación. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, no es como dicen los judaizantes, no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tienes... No. No tengo que hacer nada de eso para ser salvo. Ya se me dio la salvación y la esperanza. Ahora solamente tengo que cuidarla. Y mis buenas obras me ayudan a cuidarla. Mira lo que nos dice Pablo, las instrucciones que nos da. Es decir, qué es lo que debemos de hacer al respecto cuando alguien nos quiere imponer las cosas. Verso 30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En la historia original, Sara se quejó con Abraham y le dijo, fue a poner la queja, ¿no? Sara con Abraham, y le dijo, Agar, mi esclava, me desprecia, y su hijo Ismael me persigue, y se burla de Isaac, pues después va a querer que Ismael sea tu heredero. Así que échalos fuera, porque no heredará el esclavo con el hijo. La Biblia nos narra que esto no le gustó a Abraham. Él se opuso rotundamente, pero Dios mismo le dijo a Abraham que le obedeciera a Sara. Entonces Abraham pues va con todo el dolor de su corazón, pero le dice a Agar y a su hijo Ismael que tenían que irse. Pero lo hermoso de esto es que Dios nunca los abandonó. ¿Por qué? Porque ellos eran inocentes. Agar solamente había cumplido las órdenes que su señora le había dado. Y Ismael, pues fue el fruto de la desobediencia ¿de quién? De Abraham y de Agar. Él no tenía ni la más mínima culpa. Por esto, Dios no los desamparó. Incluso la Biblia nos narra que Dios hizo de Ismael y de su descendencia una gran nación y los bendijo en gran manera. Pero desde el punto de vista de Sara, lo que ella está diciendo es lo siguiente: no pienses que se puede convivir, no pienses que van a estar en armonía el hijo de la esclava con el hijo de la libre, que era ella, ¿no? No. Pues del mismo modo, los que somos hijos de la libre, es decir, los cristianos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para salvación, no podemos convivir con los judaizantes. No podemos convivir con el antiguo pacto que representa Ismael. Ese pacto, en cierto sentido, ya fue echado fuera. ¿Para quiénes? Para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Continuamos con el verso 31. Escucha lo que dice Pablo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo termina esta alegoría dejando claro una vez más a los gálatas que no eran hijos de la esclava, sino que eran hijos de la libre. Es decir, por haber creído en Jesucristo, ya no estaban bajo la antigua ley que representaba Agar, sino que estaban bajo el nuevo pacto de la gracia, que representa ¿quién? Sara. Sara. Ahora bien, escuchen bien. Yo no les voy a pedir a ustedes que decidan de quién quieren ser hijos, si de la esclava o de la libre. No les voy a pedir eso. ¿Saben por qué? Porque si estamos aquí y no en una iglesia legalista, es porque nosotros somos hijos de la mujer libre. Hemos decidido, porque esa decisión la tomamos nosotros, hemos decidido ser hijos de la mujer libre. Es decir, somos hijos de Dios porque hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, no estamos bajo el antiguo pacto, no estamos bajo la ley, no tenemos que cumplirla. ¿Para qué? Pues para ser salvos. Somos libres con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Grábate eso en tu mente, querido hermano, que no se te olvide. Somos libres con la libertad
que Cristo nos ha hecho libres. Somos hijos de Dios por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Somos hijos de Dios no por las obras de la ley, sino por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros vamos a continuar firmes en la fe, firmes en el único evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y no en un evangelio de obras como el de los judaizantes o en cualquier otro evangelio diferente al de Jesucristo que se predique o que te lleguen a predicar a ti. Recházalo. Esos evangelios no sirven absolutamente para nada. Prometen salvación, pero la realidad es que en vez de conducirte a la gloria de Dios, te van a desviar de la verdad y te van a conducir directamente al infierno. Amén. Tú ya sabes esto, tú decides qué hacer cuando alguien te predique otro evangelio diferente, ¿de acuerdo? Amén. Amén. Nosotros estamos en todo nuestro derecho de rechazar a los judaizantes si pretenden judaizarnos. Dice la palabra del Señor, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Ya tienes este conocimiento, ya tienes esta información. Ahora depende de ti si la pones por obra. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor por el día de hoy, queridos hermanos. Vamos a dar gracias. Amado Señor, nuevamente te doy gracias con todo mi corazón por esta palabra tan hermosa, Señor, que nos llena de paz, nos fortalece, nos anima para continuar nuestro camino hacia la gloria tuya, Señor. Gracias por esta enseñanza tan importante a través de la cual tú nos has enseñado que no somos hijos de la esclava, Señor, sino que somos hijos de la libre, por la fe que hemos puesto en ti. Esa obra que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario fue suficiente para darnos salvación y vida eterna. Ya no tenemos que cumplir la ley, Señor. Ahora, si hacemos buenas obras, es porque ya somos salvos, Padre Santo. Es para demostrar que tenemos una fe genuina en ti, la cual nos está conduciendo hacia tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos para poder llevar a cabo esta palabra. Hasta aquí con este tiempo, Señor, y si es tu voluntad, te rogamos que nos permitas estar aquí la próxima semana, adorándote y glorificándote, Padre.